Estamos en esta ocasión con una gran investigadora de España, ya afortunadamente para todos nosotros radicada aquí en México, y creo que simplemente con el nombre que voy a mencionar los van a reconocer. Lourdes Gómez. Lourdes, muchísimas gracias por esta conversación. Te agradezco yo tu tiempo, sé que siempre pues, es muy valioso para ti, para Johanan. Y brevemente yo quiero hacerte tres, cuatro preguntas. La primera de ellas es, ¿qué diferencia encuentras entre las personas que se dedican a esta temática que nos apasiona, la ufología, en España y en México? ¿Cuáles son las dos primeras diferencias entre unos y otros? Pues Carlos, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación y esta conversación. Para mí es un honor estar charlando con uno de los investigadores más reconocidos, con mayor trayectoria de México. He seguido de cerca tu carrera y por lo tanto para mí es un orgullo y repito, un honor estar contigo. Con respecto a esas diferencias entre la ufología española y la mexicana, latinoamericana en general, fíjate que veo yo, lo que observo principalmente es que vivimos en la zona de España principalmente una sequía ufológica bastante importante. Ha habido épocas en las décadas pasadas en las que en España se han vivido oleadas tanto de avistamientos ovni como de encuentros cercanos con humanoides, y el hecho de que se vivieran este tipo de eventos, se dieran a conocer en las revistas especializadas del sector, hizo que surgieran muchos investigadores, esa llamada y prolífica tercera generación de investigadores en España y los que han venido después. Han seguido trabajando, pero el hecho de que hoy día esos casos estén de capa caída, que haya menos encuentros o que bien la información no llegue al investigador, por lo que sea, hace que haya como un descreimiento, como un hartazgo por los casos clásicos, y que ahora mismo la ufología española esté virando más, por una parte, a los que están tratando de desmontar o desacreditar casos, es decir, no centrarse en investigar el origen del fenómeno ovni, que ya saben que es real, sino en tratar de limpiar el grano de la paja, es decir, qué casos son válidos y no. Y por otro lado, hay una parte muy válida de investigación que para mí está abanderando Moisés Garrido y Claudia Madrid Moctezuma, que es la llamada paraufología, una línea que no niega la parte física del fenómeno ovni, pero se centra en la parte del factor humano, de qué tipo de parapsicología se genera a partir de esos casos, qué cambio en la vida del testigo se da, desarrollo de facultades, sí, desarrollo de una espiritualidad, de una conciencia superior. Entonces, esa interacción entre la mente humana y el fenómeno ovni es algo que están intentando estudiar autores como Moisés, como Claudia, y que están marcando la diferencia en cuanto a esa otra parte que te digo que trata de desacreditar el fenómeno. En México hay una profusión enorme de casos ovni, lo vemos cada día en la prensa normal, en los canales de YouTube, a través de las redes sociales donde se viralizan los muchos videos que los Skywatchers toman, y por lo tanto se vive un clima totalmente distinto porque la evidencia está ahí, y la gente tiene un mayor interés. Eso hace que los ufólogos estén al día de lo que está pasando, pero quizá falta esa profundidad de la que hablamos con Claudia y Moisés. Se da mucha realidad y mucha importancia a la parte física del fenómeno y no tanto al estudio del origen y qué interacción tiene con el ser humano. Seguramente que tú te has dado cuenta precisamente de lo que estás mencionando, que el mercado español en esta temática, hay gente más pensante. A lo mejor, como tú dices, bueno, está tratando de desvirtuar lo que ya pasó, ya olvidemos lo que ya pasó. Pero aquí en México creo que adolecemos de ese factor. No encuentro gente que cuestione
que sea asertiva, que proponga precisamente explicaciones a esta situación. ¿En dónde estaría el punto de inflexión para que España realmente hay una gran cantidad de gente pensante, de escritores, y en México no? ¿Dónde crees, qué es lo que recomendarías aquí para que igual aquí en México, pues vamos, tuviéramos, ya no te hablo de 5 escritores, ya no te hablo de un Javier Sierra, ya de todos los que más que conocemos, los españoles? ¿Qué le recomiendas a la gente que está aquí interesada en esta temática y piensa que por estar grabando el objeto, pues ya, ahí ya terminó todo? Como bien dices, estamos en los dos extremos. La negación, la falta de casos o simplemente centrarnos en pensar y en buscar una explicación, y el otro extremo acá de tenemos todas las pruebas, vamos a seguir recabando pruebas a pesar de que sabemos que esto es real, pero no vamos más allá. Aquí haría falta, como ocurre en cualquier centro universitario, un intercambio. No sabes la cantidad de veces, Carlos, que yo le he dicho a compañeros como Moisés Garrido, como David Cuevas, Jesús Ortega, veniros para acá. Respirad, empaparos del fenómeno que aquí se vive, de lo que vemos cada día en los cielos de la República Mexicana, y de verdad que va a servir para que os replanteéis de qué manera estáis enfocando la investigación. Entonces, como bien dices, sería muy bueno que volviéramos a unirnos, que volviéramos a intercambiar. Congresos míticos como el que hablábamos hace un momento de Acapulco, donde se convocó a lo más florido de la ufología mundial y por lo tanto se produjo un avance importantísimo del tema porque hubo un intercambio de opiniones e información, y eso hace que toda ciencia avance. Eso necesitamos en la ufología, dejar de caminar o nadar cada uno hacia un lado y realmente que existiera un foro. No de cara al público, no de cara a vender entradas o playeras, sino un foro de discusión, un órgano de discusión que pudiera reunir a todos esos investigadores que están ahora en distintos extremos, y que así se pudiera hallar ese término medio de ¿es importante lo físico? Sí. ¿Sabemos ya que el fenómeno ovni es real? Lo sabemos, hay suficientes pruebas. ¿Qué es lo siguiente? Saber el origen, por qué forma parte de la historia humana, por qué ha influido en los conflictos bélicos, por qué está moldeando nuestra espiritualidad y nuestro avance. ¿Realmente lo que vemos es el fenómeno o es un disfraz? Preguntas importantes que hay que poner sobre la mesa y que nos ciega el hecho de poder filmar un objeto y nos quedamos ahí y no vamos más allá. Hay un punto que yo creo que sería fabuloso, tu propuesta, pero hay un punto que yo pienso que tanto en España como aquí en México no nos permite realizar esa unión, y se llama egolatría. Porque aquí, voy a hablar por México, aquí pues tenemos grupos en Jalisco, tenemos grupos en Mérida, tenemos grupos en Tijuana, tenemos grupos en Tamaulipas, pero no hay una unión. Entonces cada quien jala para su santo, como decimos aquí en México, y te lo digo porque yo lo he vivido desde hace 50 años. No hay unión aquí en México por eso. ¿Cómo pensarías, cuando menos aquí la parte de México, que se dejara un poco de esa egolatría? Es complicado porque en todos los sectores, en todos los campos está presente esa lucha de egos. Creo que es algo de lo que no nos podemos deshacer. Todos venimos con un ego. El tema es saber controlarlo. Saber controlarlo, tener, digamos, pues un quererse a sí mismos, ¿no?
pero también valorar lo de los demás, lo que están aportando. Y lo que yo digo siempre, si a ti te gusta un tema y realmente te apasiona un tema y es vocacional, vas a querer saber. A mí me apasiona este tema y yo quiero estar pendiente de lo que publican los distintos compañeros porque realmente me interesa. Entonces sería una cuestión de dominio, pero como dices, es complicado porque ocurre en México, ocurre en España, se dan esos enfrentamientos que vienen de la popularidad o la fama y lamentablemente nos olvidamos de que esto no habla de baños de multitud, no tiene que ver con audiencias, con share ni nada por el estilo. Estamos realmente ante un tema que cambia el mundo. Siempre he dicho, Carlos, que cuando tú siembras la curiosidad en un niño y se mantiene durante toda la vida, ¿qué es lo que pasa con la gente que ama este tema, que tiene curiosidad y quiere responder a esas grandes preguntas que acompañan al ser humano desde la noche de los tiempos? Esa curiosidad es lo que nos ha hecho avanzar como especie. Esto no es ninguna tontería lo que hacemos nosotros. El hecho de que la gente se haga preguntas hace que la ciencia avance, que la tecnología avance, que el mundo siga hacia adelante. Y por lo tanto deberíamos pensar que somos piezas de algo superior. Yo veo lo que hacemos no como un trabajo, para mí es una misión y estamos cambiando el mundo. Lourdes, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo espero que más adelante pudieras obsequiarme otros minutos de tu valioso tiempo y simplemente, pues bueno, ya tienes tus años aquí en México, pero nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Ojalá que esta sea la primera conversación de muchas y repito, para mí es un honor estar con un decano de estos temas de la República Mexicana. Gracias. El honor es mío. Hasta pronto. Hasta pronto.